En el siglo III después de Cristo, una mujer gobernó un tercio del Imperio Romano. No era emperatriz de Roma, no había heredado el trono, no tenía un ejército detrás de ella por derecho de sangre. Lo construyó todo ella misma. Hablaba 4 idiomas, dirigía ejércitos en persona, conquistó Egipto. Y sin embargo, la mayoría de la gente nunca escuchó su nombre. Se llamaba Zenobia, era reina de Palmira, y esta es su historia. Bienvenido a Crónicas del Desvelo. Este canal existe para contarte historia real, verificada con fuentes académicas, mientras tu mente descansa y tu cuerpo se suelta. Esta noche, recuperamos a una de las figuras más extraordinarias de la antigüedad tardía. Una mujer que vivió en el cruce exacto entre el mundo romano y el mundo oriental, entre la diplomacia y la guerra, entre el poder legítimo y la rebelión abierta. Una mujer cuya historia tiene todos los elementos de una épica clásica. Un marido asesinado, un hijo menor que proteger, un imperio que amenaza y la decisión de no retroceder. Una advertencia honesta antes de empezar. Las fuentes sobre Zenobia son complicadas. La fuente antigua más detallada, la historia Augusta, es conocida por inventar datos cuando le convenía. Esta noche nos vamos a quedar con lo que los historiadores modernos pueden verificar: las monedas con su imagen, los documentos administrativos que firmó, los registros militares de sus campañas y las fuentes contemporáneas más confiables. Cuando algo sea dudoso, lo diremos. Así funciona este canal. Empecemos por el lugar, porque para entender a Zenobia, primero hay que entender Palmira. Palmira era una ciudad en medio del desierto sirio. Lo que en teoría debería haberla condenado al aislamiento, en realidad la hizo indispensable, porque Palmira controlaba el agua. En un oasis en medio de uno de los desiertos más áridos de Asia Occidental, Palmira era el único punto de descanso viable en la ruta comercial entre el Imperio Romano y los imperios del Este, los partos primero, los sasánidas después. Todo lo que viajaba entre Mesopotamia y el Mediterráneo pasaba por Palmira: la seda china, las especias de India, las telas persas, los metales preciosos. Y Palmira cobraba. Para el siglo III después de Cristo, Palmira era una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Tenía un teatro, columnatas monumentales que todavía se pueden ver hoy, aunque parcialmente destruidas en las guerras recientes. Templos dedicados a dioses de 3 tradiciones distintas: griega, romana y semítica. Era también una ciudad culturalmente plural. Sus habitantes hablaban arameo y griego. Conocían el latín de Roma y el persa del Este. Sus familias más poderosas llevaban nombres que mezclaban tradiciones de 3 culturas distintas. En ese cruce de mundos nació Zenobia. No sabemos exactamente cuándo. Las fuentes antiguas no coinciden. La mayoría de los historiadores modernos estiman que nació alrededor del año 240 después de Cristo. Tampoco sabemos con certeza de dónde venía su familia. La historia Augusta dice que era descendiente de Cleopatra. Eso es casi con certeza una invención. Lo que sí sabemos es que era una mujer educada, que hablaba griego, latín, arameo y copto, el egipcio antiguo,
y que en algún momento de los años 250 o 260 se convirtió en la esposa de Odénato, el gobernante de Palmira. Odénato era un hombre extraordinario. En el año 260, el emperador romano Valeriano había sido capturado por el rey persa Sapor I. Era la primera vez en la historia que un emperador romano caía prisionero de un enemigo. Roma estaba en uno de sus momentos más oscuros y fue Odénato, el gobernante de Palmira, quien organizó la resistencia en el este, quien derrotó a los ejércitos persas 2 veces, quien recuperó las provincias que Roma había perdido. Roma le debía todo en el este, y entonces, en el año 267 o 268, Odénato fue asesinado, junto con su hijo mayor. Las fuentes antiguas no están de acuerdo sobre quién lo mató. Un familiar envidioso, dicen algunas. Un complot, dicen otras. Lo que importa es lo que quedó después. Un trono vacío, un hijo pequeño llamado Babalato y Zenobia. Zenobia no fue proclamada reina de Palmira. En el mundo antiguo, las mujeres no heredaban el poder directamente. Lo que hizo fue convertirse en regente, la tutora oficial de su hijo Babalato, demasiado joven para gobernar. En teoría, ella gobernaba en su nombre. En la práctica, ella gobernaba. Y desde el primer momento dejó claro que no iba a ser una figura decorativa. Lo primero que hizo fue estabilizar Palmira internamente. Consolidó su control sobre las tribus y familias nobiliarias que podrían haber cuestionado su autoridad. Lo segundo fue rodear a su hijo de los mejores asesores posibles. El más famoso de ellos era Longino, un filósofo griego que se convirtió en su consejero principal y secretario. Longino era uno de los intelectuales más respetados de su época. El hecho de que aceptara servir a Zenobia dice algo sobre cómo la veían sus contemporáneos. La corte de Zenobia en Palmira se convirtió en un lugar donde filósofos y escritores de todo el mundo mediterráneo querían estar. Ella misma escribía, o al menos dictaba, y debatía. Las fuentes la describen como alguien que no era intimidada por ningún interlocutor, que conocía las tradiciones intelectuales griegas con la misma profundidad que su propia historia palmirana y que usaba ese conocimiento políticamente. Porque Zenobia entendía algo que muchos gobernantes de su época no entendían: que el poder no es solo militar, que el poder también es narrativo. ¿Quién cuenta la historia y cómo la cuenta? Pero también sabía que, sin fuerza militar, la narrativa no alcanzaba. Y aquí es donde su historia se vuelve más extraordinaria. Las fuentes antiguas, incluso las más escépticas, coinciden en un detalle. Zenobia dirigía a sus ejércitos en persona. Marchaba a pie con sus soldados, no en un carruaje cubierto, no supervisando desde una colina distante, a pie, con el ejército, en el desierto. Eso no era diplomacia, era un mensaje deliberado para sus tropas, que su reina compartía lo que ellos compartían, que no pedía nada que ella misma no estuviera dispuesta a dar. Esa imagen, una reina marchando descubierta entre sus soldados en el calor del desierto, es la que sobrevivió en las fuentes antiguas. Y también es, quizás, la razón por la que sus ejércitos la siguieron hacia algo que nadie en la historia había intentado. En el año 270 después de Cristo, Zenobia
tomó una decisión que cambió la política del mundo mediterráneo. Decidió conquistar Egipto. Egipto era la provincia más valiosa del Imperio Romano, el granero que alimentaba a millones de personas, la fuente de una parte enorme de los ingresos del Estado. Y Zenobia la tomó. 70.000 soldados. Para ponerlo en perspectiva, eso era un ejército del tamaño de varias legiones romanas combinadas, y lo movilizó, lo organizó y lo financió desde una ciudad en medio del desierto. Después de Egipto, vinieron más provincias. Las legiones romanas que guardaban el este fueron derrotadas o simplemente se rindieron. En pocos años, el imperio de Palmira bajo Zenobia controlaba Egipto, Siria, Palestina, partes de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Arabia Pétrea, un tercio del Imperio Romano de Oriente. Y Zenobia lo hizo con una estrategia política tan inteligente como la militar. Las monedas que acuñó son reveladoras. En un lado, la imagen de su hijo Babalato con el título de rey. En el otro lado, la imagen del emperador romano Aureliano. ¿Por qué incluir a Aureliano? Porque Zenobia no quería, al menos al principio, una ruptura total con Roma. Quería ser reconocida como socia, como coemperadora de facto del Este. Era una propuesta audaz. Roma nunca había compartido el poder de esa manera con alguien de fuera, y Aureliano no aceptó. Aureliano era el hombre equivocado para negociar, no porque fuera irracional, sino porque era extraordinariamente competente. En los años anteriores, había hecho algo que muchos consideraban imposible: reunificar casi todo el imperio romano, que se había fragmentado durante la crisis del siglo III. Un imperio fracturado al este por Palmira, al oeste por otro reino separatista galo. Aureliano resolvió el occidente primero, luego giró hacia el este. En el año 272, sus legiones cruzaron hacia Asia Menor. Zenobia los esperaba. Hubo dos batallas, en Imae, cerca de Antioquía, y en Emesa, en lo que hoy es Homs, en Siria. Los ejércitos de Palmira eran buenos. La caballería pesada palmirana era famosa en todo el mundo antiguo, pero las legiones romanas, bajo Aureliano, eran mejores. Palmira fue derrotada. Después de la segunda derrota, Aureliano avanzó hacia Palmira. Zenobia intentó escapar. Montó en un camello. Las fuentes dicen camello, no caballo, que es un detalle inusual, y huyó hacia el este, hacia el río Éufrates, buscando refugio entre los sasánidas persas. Era una apuesta desesperada pero lógica. Los persas eran los rivales tradicionales de Roma, el enemigo de tu enemigo. No llegó. Los soldados romanos la capturaron a orillas del Éufrates, cuando ya estaba preparando el bote para cruzar el río. Fue llevada a Aureliano. Y aquí las fuentes se dividen. ¿Qué pasó con Zenobia después de su captura? Hay tres versiones. La primera, que proviene de fuentes menos confiables, dice que murió antes de llegar a Roma, ya sea por enfermedad, ya sea por su propia voluntad, negándose a sobrevivir a su derrota. La segunda, que viene de fuentes más verificables, dice que Aureliano la llevó a Roma encadenada con cadenas de oro, el metal más costoso, para mostrar cuán valiosa era su captura, y que desfiló en el triunfo del emperador. La tercera, y la que muchos historiadores modernos consideran más probable, dice que después del triunfo, Aureliano le dio una villa en Tívoli, cerca de Roma,
donde vivió el resto de su vida. Que se casó con un senador romano, que tuvo hijos, que vivió con comodidad. Que su historia no terminó en tragedia, sino en una especie de exilio dorado que duró décadas. No lo sabemos con certeza. Y esa incertidumbre es, en cierto modo, parte de la historia de Zenobia. Una mujer que gobernó un tercio del mundo romano y de quien no sabemos cómo murió, de quien no sabemos dónde está enterrada, de quien ni siquiera sabemos con certeza cuándo nació. Lo que sí sabemos es lo que hizo. Gobernó, expandió, protegió, negoció, combatió y mantuvo unida una ciudad en medio del desierto durante 5 años de una presión que habría destruido a la mayoría de los gobernantes de su época. Palmira, la ciudad que ella defendió, fue parcialmente destruida por Aureliano después de una rebelión posterior de sus habitantes. Las columnas que todavía se pueden ver hoy en medio del desierto sirio son las mismas que Zenobia veía desde su palacio. Sobrevivieron casi 2000 años. Ella las conocía de memoria, cada piedra, cada sombra al amanecer, y en algún momento, desde una villa en Tívoli o desde el río Éufrates, dejó de verlas. Zenobia es difícil de encuadrar en las categorías que usamos habitualmente para hablar de figuras históricas. No era romana, no era oriental en el sentido que Roma entendía, no era solo una reina consorte, no era solo una guerrera. Era palmirana, y Palmira era todas esas cosas al mismo tiempo. Lo que sí podemos decir es que, en uno de los periodos más caóticos de la historia antigua, cuando el Imperio Romano se fracturaba por todos lados, una mujer en el desierto de Siria construyó algo que obligó al mejor general de su siglo a cruzar miles de kilómetros para destruirlo. Eso no fue suerte, eso fue obra. Si llegaste hasta aquí, gracias. Suscríbete a Crónicas del Desvelo si quieres más noches como esta. La bibliografía completa está en la descripción. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías la historia de Zenobia antes de esta noche? Descansa bien.